amado hermano, en esta mañana de domingo. Sea la bendición de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos en esta hora. Damos gracias a Dios, el Señor, por este día que nos ha regalado, y vamos a compartir nuestra enseñanza de escuela dominical. Y le estoy invitando a ir allí a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 2, versículo 10, y luego vamos a leer dos escrituras más que se constituyen la base de lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 5:16 dice la Escritura: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice la Escritura: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Bendecimos tu nombre, Padre, y te pedimos que nos ministres a través de tu palabra. Guíanos, Señor, con tu espíritu a toda verdad y a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Dios te bendiga nuevamente. Quiero comenzar contándote algo que un amigo le preguntó a otro. Este amigo le preguntó a su otro amigo: ¿qué es lo que no tiene cuerpo y pasan millones de años y nunca muere? Existe y se encuentra dentro de nuestro mundo. Tampoco es materia ni espíritu y nada lo puede dañar. En la mañana desayuna contigo, en la tarde observa tus quehaceres, y en la noche se encuentra a tu lado y ve cómo duermes desde su inicio hasta que te levantas. Cuando bajo responsabilidad te dan algún trabajo, entonces te haces un buen compañero de él y tratas de que no se te vaya rápidamente. Un día le otorgan mucha importancia, sin embargo otro día no se lo das. Es invencible, es invisible y jamás cambia. Entonces el amigo que escuchaba le dijo: fácil, el tiempo. Quizás para esta persona fue fácil descubrir la adivinanza de que era el tiempo, pero lo que no es fácil para la mayoría es administrar el tiempo. Y hoy voy a hablarte bajo el título Redimiendo el tiempo. Hay encuestas, hermanos, que se han realizado últimamente donde se ha demostrado que más del 80% de las personas con responsabilidades o algún tipo de responsabilidad en la vida, lo primero que te dicen es que no le alcanza el tiempo. La situación se ha tornado realmente seria porque parece que el tiempo nos está dominando a nosotros en lugar de nosotros dominar al tiempo. Y dentro del ambiente cristiano, lo más triste tiene que ver con el lugar que ocupa Dios y lo que compete a Él en el uso del tiempo. Yo quiero recordarle, amado hermano, que los momentos en que estamos viviendo en la actualidad, el tiempo no se ha detenido. Sigue transcurriendo, y sé que muchas personas viven o están viviendo en la actualidad como si ese tiempo se hubiera detenido y están esperando que ocurra determinado evento, que ya lo hemos dicho aquí, para que ese tiempo vuelva a la normalidad. Pero la verdad, hermano, es que no nos podemos engañar. A nosotros nos ha tocado vivir este tiempo y tenemos que aprovecharlo, y Dios está esperando una sabia administración de ese tiempo por parte de sus hijos. Pero esa sabia administración no va a llegar sencillamente de la nada, sino que tenemos que tomar acciones inmediatas y radicales para redimir el tiempo. Entonces lo que voy a hacer en esta mañana, hermano, es compartir contigo algunos elementos que nos pueden enseñar a ser gente que sabe redimir el tiempo y el espacio de tiempo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros sobre la faz de la tierra, aún en estos momentos que estamos viviendo.
Y yo creo que ese primer elemento nos dice que para administrar correctamente el tiempo nosotros necesitamos un propósito de vida. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire, amado hermano, hay un dicho que ya hemos mencionado en otra ocasión que dice que para el que no va a ningún lado, todo viento y todo tiempo le es favorable. El propósito y la visión que Dios tiene para nosotros y que nosotros tengamos en la vida va a determinar el uso que le vamos a dar al tiempo. La Biblia dice que Dios nos trajo a la existencia en Cristo Jesús para que cumpliéramos un propósito determinado. Y ese propósito que se va a realizar es para alabanza de su gloria, como lo dice allí Efesios capítulo 1, versículo 6. Muchos creyentes dicen que el propósito de ellos es servir a Dios, pero esa es una declaración muy general que no especifica en el orden personal lo que va a hacer para Dios y cómo va a utilizar el tiempo que Dios le ha dado. Por lo tanto, la primera sugerencia que le estoy haciendo en esta mañana es que nos involucremos con Dios, entiéndase, en oración y en servicio, para buscar la voluntad específica de Dios para nuestra vida. Uno de los factores, hermanos, que está marcando la diferencia entre las personas que son productivas y las personas que están frustradas por la administración del tiempo es cómo éste se utiliza en función de lo que hemos determinado como propósito para nuestra vida. Yo creo que hay dos elementos dentro de este asunto de tener un propósito de vida que tenemos que tener en cuenta. Mire, amado hermano, nosotros tenemos que entender que la vida es una sola y es una vida breve. La Biblia dice en el Salmo 92:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En la breve vida que Dios nos da, hay 4 metas que nosotros tenemos que desarrollar. Y estamos dando por sentado que usted que me está escuchando es cristiano, y si no lo es, también es importante para usted, porque este es el tipo de meta que mucha gente se propone en la vida. Dice el salmista que él está haciendo un ruego a Dios de que le enseñe a valorar el tiempo que se le ha entregado para utilizar ese tiempo con sabiduría. ¿Cuáles son esas metas? Porque el uso del tiempo tiene que estar regido por determinadas metas. En primer lugar, usted tiene metas en el orden personal, porque lo que somos determina lo que logramos. Una persona debe trabajar en su ser interior para obtener resultados positivos en el interno. Entonces, las primeras metas tienen que ver con el cambio y la transformación que va a suceder en su vida en el orden personal. Usted tiene metas en el orden familiar, si ha fundado una familia o forma parte de una familia, y eso implica proveer adecuadamente para el sostén físico de su familia y construir una relación creciente y fructífera entre los distintos componentes de la familia. Usted tiene metas en el orden profesional, porque usted es un ser social y hay determinados elementos que quiere lograr, ya no en el orden familiar, sino en el orden profesional, de cómo usted va a contribuir a la sociedad e incluso a la realización suya como ser humano. Una consecuencia directa de quienes somos es la profesión que escogemos, la carrera que elegimos, qué aspiraciones económicas tendremos, dónde vamos a vivir, a qué vamos a dar la mayor parte de nuestro tiempo productivo como adultos. Y último, y porque la mencioné de último no es porque es la menos importante, a todo lo contrario, usted tiene metas en el orden ministerial, porque si usted es cristiano, se supone que usted se va a involucrar en determinado ministerio buscando servir a Dios y añadir significado a su vida. Cuando usted mire todas estas metas, usted pensará automáticamente que no tiene tiempo, como hay mucha gente dentro de nuestras iglesias ahora, para desarrollarlas todas. Para lograr todo eso, Dios le da 24 horas diarias. Si usted vive con sentido común y con propósito,
te darás cuenta que hay que aprovechar el tiempo, o lo que es lo mismo, hay que actuar con sabiduría, como decía el salmista. Pero si mi estilo de vida es vivir por vivir, voy a desperdiciar el tiempo, voy a desaprovechar las oportunidades de Dios. Y cuando yo venga a reaccionar, me voy a dar cuenta de que la vida ya pasó. Al oído que dice, ha oído, no sé si ha oído el dicho que dice que el tiempo perdido hasta los muertos lo lloran. Pregúntele a los que están en una eternidad sin Cristo si esto no es verdad. Usted tiene toda la vida, hermano, para involucrarse en los propósitos de Dios, pero no tiene toda la vida para buscar los propósitos de Dios. La desobediencia, hermano, y la falta de sabiduría y de sentido común te pueden alejar de los propósitos de Dios, y vas a tener que dedicar tiempo a restaurar tu relación con Dios. Así que es importante que tengas en cuenta que la vida es breve. Pero también tenemos que entender que el propósito de vida de un creyente no significa que usted va a trabajar o que tiene que desarrollarse en un ministerio cristiano a tiempo completo con un salario, como piensan muchos. Pablo le dijo a los tesalonicenses: quiero que se acuerden, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, o predicamos el Evangelio de Dios. Mire, Pablo en algún momento determinado de su ministerio tuvo que trabajar. Acuérdense que él hacía carpas para poderse sostener. De hecho, dentro de la manera de desarrollar el ministerio de Pablo, que era su gloria personal, no es que le había recibido un mandamiento de Dios por esto ni nada por el estilo, pero era la manera en que él lo desarrollaba. Él quería predicar el Evangelio en la mayor parte de los lugares, sosteniéndose él mismo, haciendo carpa y el trabajo que realizaba. Eso nos da un punto muy importante. El propósito, hermano, de la vida de la mayoría de los creyentes no incluye un trabajo a tiempo completo en la obra del Señor, porque a veces la gente no se involucra en el propósito de Dios, no está sirviendo a Dios porque creen que tienen que estar a tiempo completo o recibir y devengar un salario dentro de la iglesia para servir a Dios y aprovechar el tiempo. La realidad es que para que usted trabaje a tiempo completo dentro de la obra del Señor, usted tiene que tener un llamado específico de Dios. A veces, liderazgo, cometemos errores, no le voy a decir, y ponemos dentro del ministerio a personas que no han recibido ningún tipo de llamado y la ponemos ahí para que calcen una situación que tenemos. A la larga esto nunca funciona. Mire, hermano, la mayoría de los creyentes van a tener que combinar su trabajo secular con el servicio a Dios. Y es importante que usted entienda lo que significa esto. Mire, en primer lugar significa que van a tener que planificar su tiempo de vida con mayor rigurosidad, porque vas a tener dos elementos: un trabajo secular, pero también tienes que servir a Dios. Si las personas no manejan esto sabiamente y no tienen el propósito de vida definido, pueden ser un obstáculo que impide el desarrollo de los propósitos de Dios para su iglesia local. Entonces hay que actuar sabiamente, porque si yo tengo un llamado para servir en determinada área, pero no es a tiempo completo, yo tengo que manejar con sabiduría mi vida y no poner un montón de justificaciones como lo está haciendo mucha gente. Hay que tener también una dosis saludable, amado hermano, de realismo y un poco menos de romanticismo en cuanto al servicio cristiano. Porque para servir a Dios, puede usted estar seguro, hermano, que tiene que pagar un precio. Y por último, quiero que recuerde lo siguiente, hermano. Para algunos, la tarea de Dios va a ser un cristiano a tiempo completo en un trabajo secular. Entonces, para resumir todo este punto, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Porque esa respuesta es fundamental para usar sabiamente el tiempo que Dios le ha dado y asignado sobre la faz de la tierra. Pero hay otro elemento más. Para administrar correctamente el tiempo, usted debe establecer prioridades. La Biblia dice
claramente lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero también la Escritura dice, amado hermano, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Allí en Efesios capítulo 5, versículo 16. Mire, la relación que usted tiene con Dios es un elemento prioritario en la vida. Por eso la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este elemento de hacer la relación de Dios algo prioritario está ligado ampliamente con el asunto del propósito que le mencioné, porque las prioridades son las que ocupan nuestro tiempo y evidencia cuál es nuestro propósito. Lo que usted hace prioridad en su vida, ese es el propósito de Dios en su vida, es lo que le va a conducir a ese propósito. En otras palabras, el propósito determina las prioridades. Por eso a veces la gente dice: no, pero yo sí quiero servir a Dios. Pero cuando tú ves sus prioridades, tú quieres servir a Dios, pero tus prioridades, que son las que determinan, las que son la evidencia del propósito que tú estás buscando, me dicen que tú no quieres servir a Dios, que tú estás involucrado en el desarrollo personal tuyo y de tus metas personales, pero no en lo de Dios. Entonces, se supone que un creyente tiene como propósito fundamental relacionarse con Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cualquier planificación de su tiempo tiene que partir de estos versículos que le acabo de leer anteriormente, porque ellos van a determinar en qué cosa usted va a invertir en primer lugar su tiempo. Pero esto es importante porque si usted se aleja de ese patrón, no solamente va a traer decepción y frustración en su vida. Si usted no tiene en cuenta esto, se sentirá que su vida no tiene sentido y que hay cosas más importantes sobre la faz de la tierra que Dios. Sobre todo, y esto es importante que lo tenga en cuenta, se va a involucrar en una serie de actividades que lo van a alejar de los propósitos de Dios y especialmente de su relación con Él. Escuche esto, hermano. Es responsabilidad nuestra como creyentes proteger nuestro tiempo, el tiempo que le dedicamos a relacionarnos con Dios. Esa debe ser nuestra prioridad número uno. Ahora, ¿cómo lo hago? En primer lugar, aprenda a diferenciar lo urgente de lo importante. La Biblia dice en Marcos 1:35, hablando de Jesús, uno de los ejemplos, tantos ejemplos, dice: levantándose de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuál era el principio que regía la vida de Jesús? Para Jesús, la oración era fundamental, relacionarse con el Padre era fundamental, porque en oración Jesús esperaba instrucciones de su Padre y fuerzas recibía para cumplir esas instrucciones. Jesús no había dibujado divinamente el final, no, Él discernía la voluntad de Dios día a día, manteniendo una relación de oración con el Padre. Y esto significaba que se guardaba de lo urgente y cumplía lo que era importante. Ahora vamos a definir todo este asunto de lo urgente y el importante. Lo urgente, hermano, es aquello a lo que reaccionamos y necesita atención inmediata. Puede ser crisis que aparecen de momento o tareas que debemos cumplir en un plazo fijado. A veces son tareas agradables y fáciles de hacer. Ahora, eso no significa que siempre esas tareas sean las más importantes. Lo importante, escuche bien, es aquello que requiere tiempo para actuar y siempre trae resultados a nuestra vida. Si algo es importante, realizará una aportación a nuestro propósito y misión, a nuestros valores, a nuestras metas. ¿Qué pasa? Que ante las cosas que son urgentes nosotros reaccionamos.
Las cuestiones importantes que no son urgentes requieren más iniciativa, requieren más proactividad, ¿no? Usted no reacciona necesariamente a la primera. Nosotros tenemos que actuar para no dejar pasar la oportunidad, para hacer que las cosas ocurran. Si nosotros no practicamos el segundo hábito, si no tenemos la idea clara de lo que es importante, de los resultados que queremos obtener en nuestra vida, con facilidad nos veremos desviados hacia la respuesta ante lo urgente. Déjame ponerte un ejemplo. Recuerda cuando Marta recibió a Jesús y María a Jesús en su casa. La Biblia dice que Marta estaba preocupada por los muchos quehaceres de la casa y María estaba a los pies de Jesús y oía su palabra. En un momento determinado, Marta le dijo al Señor: Señor, a ti no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola, dile que me ayude. Y Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta permitió una caída y quedó atrapada, aunque usted no lo cree, en la tiranía de lo urgente. Pues para Marta lo urgente en ese momento reemplaza lo importante. ¿Era urgente servir a Jesús? Lo era. Alguien tenía que encargarse de realizar la comida, organizar todo el lugar. Pero en ese momento, hermano, esto urgente no era lo más importante. Lo más importante en ese momento era escuchar a Jesús. Fíjese que Marta trata de acusar a la hermana de no cumplir con su responsabilidad. Ella creía que si los demás, que es la mentalidad que tiene un montón de gente, ella creía que si los demás no colaboraban para que ella alcanzara las metas que se había autoimpuesto, que era servir a Jesús en ese momento, hacer la comida y todo eso, ella tenía la libertad de culpar a esa persona. Por eso lo culpa, y en este caso está culpando a la hermana, está culpando a Jesús porque le está preguntando, y a su hermana. Nuestras iglesias están llenas de este tipo de creyentes que tienen este tipo de mentalidad. Déjame ponerte un ejemplo de la iglesia contemporánea. Mire, hay creyentes que durante todo el transcurso de la semana no pueden cumplimentar o cumplir determinadas tareas en su hogar, y estas se convierten en algo urgente a resolver. Y el único día que tienen para hacerlo, por ejemplo, es el domingo, por lo cual no vienen a la iglesia, no participan en la escuela dominical, porque tienen una tarea que cumplir. Entonces, recuerda, hermano, lo más importante siempre es lo más prioritario. Pero hay un elemento más. Usted no va a lograr este asunto de hacer prioridades de la nada, no. Usted tiene que aplicar un plan de acción para complementar tiempos, prioridades. Efesios 5, 15, 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo les dijo a los efesios que cuidaran su conducta y que aprovecharan el tiempo para modelarla. Esto es lo que se llama actuar con sabiduría. La mayoría de los creyentes, cuando van a iniciar algo en su vida, por lo general oran. Pero en cuanto al establecimiento de prioridades y el uso del tiempo, hay que orar, pero hay que dar pasos prácticos. Fíjense que las palabras que aparecen, mirar, diligencia y aprovechando el tiempo, llaman a la acción. Y toda la acción comienza con planes. Usted tiene que trazarse un plan práctico. Te voy a dar 2 consejos. Por ejemplo, haga una sola cosa y termínela. Hay ocupaciones, hermanos, que antes de usted empezar a hacerla ya despiertan pereza. Que usted nada más de pensar en ella, ya eso le provoca malestar y cansancio. Sin embargo, que usted dilate eso para después, lo que usted tiene que hacer, no significa que usted se va a librar de ese compromiso. Hay que hacer lo más importante a cada momento y hacerlo en forma excelente. Si no estamos dispuestos a completar una tarea, sería mejor no empezarla. Pero una vez que nosotros hemos comenzado, hermano, hay que poner todo el empeño para concluirla de manera efectiva y definitiva. Pero también hay otro elemento práctico más. Identifique en lo que usted pierde tiempo y elimine todo eso. Porque las pérdidas de tiempo nos alejan de las prioridades.
¿Y cuáles son esas pérdidas de tiempo? Conversaciones improductivas, actividades repetitivas sin propósito, entretenimientos excesivos, gestiones administrativas, reposo o descanso excesivo, tiempo de espera. Todo lo que usted pueda eliminar, elimínalo. Y por último, usted tiene que vivir un día a la vez. Y esto es súper importante. Mire, hermano, hay 2 días en cada semana por los cuales usted nunca puede afanarse. El ayer que ya pasó y el mañana que vendrá. No podemos hacer nada para controlar y arreglar el ayer. No podemos hacer nada para controlar y manipular el mañana. Y esto nos deja con un día al cual hay que dedicarle todo nuestro esfuerzo. Hoy debo redimir el tiempo hoy, olvidando lo que pasó ayer y de lo que podrá pasar mañana. El enfoque al pasado y al futuro no puede robarle, hermano, la potencialidad del presente. Recuerde esta máxima: el ayer es para aprender de él, el hoy es para vivirlo y el mañana es solo para hacer planes. Usted, al despertar cada mañana, debe grabar en su corazón que hoy es el mejor día del año para crecer en el propósito de Dios. Por eso le estoy diciendo que no esté esperando ningún evento que va a suceder o un tiempo mejor. El hoy es el mejor día de su vida para usted. Amy Carmichael, hermano, que fue una mujer de Dios que predicó en la India, misionera, ella dijo lo siguiente: vamos a tener toda la eternidad para celebrar las victorias, pero unas solas pocas horas antes de la puesta del sol para ganarlas. Y por último, para administrar correctamente el tiempo, usted tiene que entender el tiempo de Dios. Dice la Escritura: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Salmo 94. La percepción que tiene Dios del tiempo es diferente al nuestro, hermano. Ya otras veces hemos explicado aquí que en griego hay 2 palabras para tiempo: cronos, que es para referirse al tiempo que corre linealmente a 24 horas del día, y kairos, que es para referirse al tiempo de Dios o al tiempo de la oportunidad de Dios. Aunque realmente nosotros no podemos establecer un principio teológico en base a la gramática de esta palabra, sí podemos decir que el propósito, que el tiempo de Dios tiene que ver con oportunidades. Esto significa, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no creer que siempre tendremos las mismas oportunidades. Este tiempo que estamos viviendo, sí, es crono, es tiempo que está pasando, pero véalo como un kairos, como un tiempo de oportunidad de Dios para muchas cosas en su vida. Fíjense que cuando Pedro escribe, lo hace muchas veces en su primera carta, por ejemplo, lo hace en el contexto donde hay falsos maestros que pensaban, como ahora piensan muchos, que Jesús no va a volver porque ha pasado el tiempo y no ha sucedido absolutamente nada. Acuérdense que Pedro dijo, porque le dijo a la iglesia que le estaba, yo quiero que no ignoren lo siguiente. Eso está en 2 Pedro 3:8, y dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para toda esa gente que está pensando, Jesucristo no ha venido, no va a venir, etcétera, etcétera. Los que administran sabiamente el cronos, entiéndase el tiempo del reloj, los que no lo administran sabiamente, por lo general nunca experimentarán el kairos, el tiempo de Dios, porque sencillamente lo dejarán pasar y ni siquiera lo notarán. Por eso le estoy diciendo, hermano, que en este tiempo usted preste atención a lo que Dios quiere hacer con su vida. Entonces, no tomar decisiones en el tiempo de Dios, aunque cueste tomarla, puede ser desastroso en el curso del tiempo, entiéndase del reloj. La Biblia dice en Colosenses 4:5, te lo leo en una traducción viviente: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento.
Este pasaje específicamente está hablando del testimonio cristiano. Él sabiamente habla sobre la capacidad de entendimiento y de actuar en consecuencia. No dilate la voluntad de Dios para su vida. No sea un impedimento para Dios y su obra. Deje de racionalizar, de justificar, salga de la comodidad de las circunstancias. No le dé oportunidades al enemigo para que le tienda lazo. La palabra profética, la palabra de sabiduría, el consejo pastoral, las enseñanzas de la Escritura que te puede brindar luz, etcétera, a menos que nosotros no apliquemos en su momento todo eso que hemos recibido por todos esos medios, quizás no va a funcionar después, y lo que se veía venir, porque tenemos que ser realistas, ya va a estar encima de ti, y probablemente esa palabra, ese consejo, esa enseñanza ya no funcione, porque la palabra profética, la palabra que hayas recibido es muchas veces para un determinado tiempo y no para todo tiempo. También recuerda, hermano, que para Dios su tiempo es un medidor del carácter. Mire, enviaron pues, ponerte un ejemplo de esto, enviaron las hermanas Marta y María a buscar a Jesús y le dijeron: Lázaro, el que ama, está enfermo. Y dice la Escritura, escúcheme bien, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto es increíble, ¿no? La amaba y lejos de salir corriendo, se quedó. Ahora, la pregunta es la siguiente, y por eso le digo que el tiempo es un medidor del carácter. Nosotros estamos dispuestos a seguir amando a Dios, aunque Él se tome su tiempo, con asuntos personales que nosotros consideramos apremiantes. Nos vamos a comportar como chiquillos malcriados a los que todavía no se ha complacido. Si nosotros, hermanos, hubiéramos estado en el lugar de las hermanas, ¿cómo reaccionaríamos? No hay nada que pruebe más nuestro carácter que cuando Dios se toma su tiempo para responder nuestras oraciones. Lo que para usted es apremiante no lo es necesariamente para Dios. ¿Cuál era la necesidad de las hermanas? Obviamente prevenir la muerte de Lázaro. Pero lo importante para Dios, desde su punto de vista, era resucitar a Lázaro. Eso era lo que era importante para Dios y era apremiante. Para ello, Lázaro debía morir. Luego Jesús lo resucita como señal de su magnífica declaración: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El tiempo, hermano, es una prueba de carácter, un árbitro del destino. Vea la fe de Marta, que nunca decayó, y aún en su conocimiento limitado siempre honró a Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿entiende usted el tiempo de Dios? ¿Lo está aprovechando? Y quiero terminar en esta mañana. Todos ustedes han oído hablar de John Wesley, fundador del metodismo, un hombre que vivió aproximadamente 88 años, según los registros, y un hombre que no tuvo, vamos a decir, un momento de descanso durante toda su vida ministerial, recorriendo miles de kilómetros, predicando 3 mensajes diarios, no uno, fíjese, 3 mensajes diarios durante más de 50 años. Recorrió miles de kilómetros a caballo, porque en esa época, en el siglo XVII, por allá, no había las posibilidades que hay ahora. Pero este hombre, a pesar de toda la carga ministerial que tuvo tiempo para escribir, y escribió, por ejemplo, un comentario de la Biblia de 4 tomos, en un momento de la historia donde no había computadora, no había nada de eso. Escribió 5 tomos de filosofía, escribió 4 tomos sobre la iglesia, sobre la historia de la iglesia, escribió un diccionario en inglés, escribió sobre la historia de Inglaterra, de Roma, escribió sobre gramática en hebreo, en latín, en griego, en francés, escribió obras de medicina, escribió 6 tomos de música cristiana, tiene 7 tomos de sermones periódicos y publicó una biblioteca de 50 tomos llamado la Biblioteca Cristiana. Este hombre se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a las 10.
de la noche y dedicaba breves momentos para comer. No obstante, con todo ese volumen de trabajo que tuvo, él decía constantemente que disponía de determinadas horas de descanso más que la mayoría de los ingleses. Ahora escúchenme lo que les voy a decir. Ni usted ni yo somos John Wesley, pero sí es un buen ejemplo de alguien que aprovechó los 88 años de vida que le regaló el Señor. Nosotros tenemos que redimir el tiempo. Es algo demasiado valioso, hermano, para que se pierda. Es una oportunidad constante de 24 horas que se nos ofrece y que no podemos recuperar. Usted recuerde la ironía de la vida. Un día más es un día menos. Seamos sabios. Busquemos un propósito por el cual vivir. Tomemos un momento para reflexionar y digamos qué es verdaderamente lo importante, qué realmente es prioridad. Pidamos perdón a Dios, porque muchos de nosotros, y yo me incluyo dentro de ellos, sencillamente no pensamos en esto y estamos dejando escapar el tiempo de Dios. En este tiempo que estamos viviendo hay mucha gente perdiendo el tiempo y dejando escapar el tiempo de Dios, las oportunidades de Dios, y un día será tarde, incluso, amado hermano, para lamentar. Dios te bendiga y oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, danos sabiduría y entendimiento a todos, Señor, para que redimamos el tiempo, aprovechemos el tiempo, porque los días que estamos viviendo son ciertamente malos. Ayúdanos, Dios, a involucrarnos en tus propósitos, a hacerte a ti la prioridad, Padre, y aprovechar el tiempo de oportunidad que nos das. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.